en ellas como procesos, valga la redundancia, administrativos y procesos empresariales. Entonces, ya nosotros hemos visto una definición de organización, pero cuando nosotros lo tomamos como sistema, decimos que es un sistema de actividades conscientemente coordinado, formado por dos personas. Entonces dice, bueno, la cooperación entre ellas es esencial para la existencia de la organización. Pero ya lo vemos como un sistema de actividades conscientemente coordinadas. No estamos diciendo que sea un sistema de gestión de calidad, pero sí que es un sistema. Y entonces eso exige la coordinación de actividades. Y claro, tenemos sistemas abiertos y sistemas cerrados. Obviamente que la mayoría de las organizaciones son sistemas abiertos. Muy raramente ustedes pueden encontrar un sistema cerrado. Un sistema cerrado podría ser, dice, pocas entradas y salidas en relación con el ambiente externo. Por ejemplo, yo qué sé, el desarrollo de tecnología militar avanzada, y en los gringos o en otros países, ¿no? O acá mismo, ¿por qué no? Bueno, se imaginarán que tienen muy limitada las salidas y las entradas porque se va a desenvolver todo en un ambiente de secretismo, en un ambiente con pocos proveedores, etc. Ahora, los sistemas abiertos, ¿no? De por sí, lo que van a ver es que tienen salidas como dice ahí, ¿no? El dibujito, Internet, con proveedores, con compradores, con mismos procesos de trabajo, y los sistemas cerrados, esto yo lo tomé de algún lado, estas animaciones que yo hago que... Y entonces, vemos que los procesos se transforman en lo que es el diagrama básico de lo que nosotros conocemos como programas. Entrada, es decir, elementos de entrada, el proceso, lo cual saca elementos de salida. Ahora bien, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, en el modelo CMM, esos procesos tienen que tener retroalimentación. Esa retroalimentación es para que el proceso mejore. Ahora bien, cuando se decide formar una organización, porque es una elección consciente, no hay organizaciones naturales, si quieren. Ni siquiera un país es una organización natural. ¿Por qué? Porque en algún momento hubo guerras de independencia, porque en algún momento hubo cambios en la estructura de poder, etc. Pero cuando se hace una organización, se tiene que decidir cuál va a ser la estructura de responsabilidades. Y para esto tenemos a los organigramas. Ahora bien, ustedes verán que acá tenemos un montón de funciones distintas, pero esas distintas funciones nosotros las tenemos que estructurar en un cuadro sintético, como dice, que indique los aspectos importantes de estructura de la organización. Es decir, las funciones, las relaciones, los canales de supervisión y la autoridad relativa de cada empleado encargado de su función. Ojo, por lo general, los organigramas llegan hasta la última línea de autoridad, es decir, no consideran empleado raso. Es decir, nosotros acá tenemos un montón de funciones distintas, pero no todas estas funciones van a ir a parar a un organigrama. ¿Cuáles son los tipos de organigramas que tenemos? Primero, tenemos lo que se llama un organigrama horizontal. Es decir, ojo, se pueden poner así, ¿eh? No tenemos presidente, gerente general, ven que van en la línea de autoridad, se lee horizontalmente.
Este no es frecuente. Es decir, un organigrama horizontal puede ser frecuente en una organización o puede ser útil en una organización que está estructurada horizontalmente. Pero acá vemos una línea de autoridad que no se ve claramente en este tipo de organigrama. En el organigrama vertical, esto está en realidad invertido, ¿no? Presidente, vicepresidente, y del vicepresidente depende del director de ventas, el director de marketing, el director de finanzas. Puedes, jefe de asistentes, jefe de ejecutivos de ventas, coordinador, gerente de crédito, jefe de asistentes de finanzas, es decir, a ver, analistas o jefe de análisis. ¿Sí? Esta forma es una de las formas, porque también se puede, ¿no es cierto? Es decir, esto, poner como esta gente tiene el mismo nivel, tiene el mismo nivel jerárquico, porque todos dependen del director de ventas. Este tipo de organigrama vertical se usa cuando no tenemos mucho espacio horizontal en las hojas como para poder poner la estructura. Después está el organigrama circular. En el organigrama circular, el problema es que a veces es difícil de leer. Acá, es decir, pónganle que esto es ¿cómo se llama? Sí, puede ser un hotel, podría ser, es decir, acá donde dice ama de llaves podría pensarse gerente de logística, por ejemplo. O gerente, sí, porque sería todo lo de logística. Pero, digamos, lo que tiende a mostrarse es circularmente las funciones, y también puede utilizarse cuando no tenemos demasiado espacio para plasmar el organigrama. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad nosotros, por lo general, tomamos un organigrama mixto. Ojo, cuando digo el mixto, digo entre el vertical y, en todo caso, el horizontal. ¿Por qué? Porque acá lo ven funciones expuestas horizontalmente y funciones expuestas verticalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es lo mismo agarrar y decir, con esta misma dinámica, hacer que el gerente de recursos humanos, acá está el coordinador de adiestramiento, acá el analista de personal y acá el asistente. Pero ustedes ven que en los organigramas que tienen pocos niveles de autoridad y tienen pocos niveles, si digo bien, de profundidad, pero muchos niveles de funciones similares, es decir, horizontalmente hablando, todos estos tienen posiciones gerenciales. Cuando tienen muchos, el problema es que no les van a entrar en una hoja. Entonces, esto es nada más que para decir, bueno, miren, lo pueden exponer de este modo según la preferencia de la organización o del espacio del tamaño de la hoja. Ahora, lo que vimos recién de los organigramas es estrictamente por el tema de espacio que ustedes tienen en las hojas. ¿Y por qué digo en las hojas? En primer lugar, porque la estructura organizacional tiene que estar escrita y formalizada. Y después hay que describir cada una de las funciones. Y ojo, acá ustedes vieron todas funciones, no vieron nombres. A veces se comete, que es un error a mi juicio, el tema de nominar los puestos, es decir, ponerles nombre. ¿A qué me refiero? Gerente de ventas, señor Juan Pérez. No, porque el día que Juan Pérez se fue, tenés que cambiar todo. Y además, lo importante
es la función, no quien la desempeña. Es decir, esto se va a regir, esta parte se rige por una concepción netamente perteneciente a la escuela de la burocracia. Es ahí donde nacen. Es decir, si ustedes analizan el por qué nacen las estructuras organizativas y por qué empieza a haber dispersión de funciones, se van a dar cuenta que a medida que va evolucionando la técnica y que va evolucionando, por ejemplo, la automatización, ¿sí? No dije automación, dije automatización. Automatización, máquinas automáticas. Automación, robótica, porque los robots son autómatas finitos. Y más aún, ya con la automación, una de las consecuencias fue un gran crecimiento de las estructuras administrativas en desmedro de las estructuras productivas. ¿Por qué? Porque ya en el taller se necesita cada vez menos gente. Pero la administración es cada vez más compleja. Es decir, si ustedes se ponen a considerar que en este momento, vamos a decir, en un momento de normalidad, y una empresa tiene que tener un gerente financiero porque es el que se tiene que ocupar de todo lo que son préstamos, de todo lo que son colocaciones de la empresa, ni hablemos si cotiza en bolsa, etc. Y obviamente va a tener un gerente contable, que es el que va a llevar todo el tema de la contabilidad, el tema de los balances, etc. Puede que tenga o no una gerencia legal, en una de esas contrata un estudio externo, macanudo, pero si no contrata un estudio externo, tendrá que tener una gerencia legal. Y todo eso hace que, en virtud de la complejidad que van tomando las empresas, crezcan desmesuradamente las estructuras administrativas. Y al mismo tiempo, en el caso de las automatización de trabajos, es decir, la aparición de máquinas automáticas, y más aún por la aparición de los robots, que ya es otra vuelta de tuerca, ya a nivel productivo cada vez tenemos menos gente. Entonces, por eso aparecen estos, los organigramas que son netamente instrumentos de lo que es la burocrática. Ahora, ¿cuáles son el crecimiento y la adaptación de las estructuras organizacionales? ¿Por qué principios deben regirse? Primero, por objetivos. Tiene que haber objetivos, tiene que haber metas. ¿Sí? La especialización, y eso ya lo hablamos. Es decir, hay cosas que acá se van a repetir respecto de temas que vimos antes y se van a incorporar otros nuevos, pero la cosa es consolidar todo. La especialización de funciones. La coordinación entre los distintos procesos y quienes trabajan en esos procesos. La responsabilidad. Recuerden, no se delega la autoridad y no la responsabilidad. Hay un responsable de cada tarea, o de cada actividad, perdón, y que tiene que responder por el incumplimiento de la actividad. Por supuesto, la responsabilidad implica un nivel de autoridad necesario para ejercerla. A mí no me pueden dar la responsabilidad de el cumplimiento, por ejemplo, yo qué sé, de la planificación de un proyecto, no de la exposición, sino el responsable, usted, señor, es el responsable del cumplimiento del plan, del planeamiento del proyecto. Sí, pero dame responsabilidad, dame autoridad para poder decir, bueno, mira, acá vamos a tener que ajustar esto, vamos a tener que ajustar el otro, vamos a tener que hacer estas dos cosas al mismo tiempo, porque si no la tengo, y es igual que nada. Después, definición. Es decir, los roles tienen que estar definidos, tienen que ser claros, no tiene que haber superposición. No pueden tener a dos personas que trabajen, que tengan
una autoridad sobre lo mismo. Por supuesto, el control, que ya lo venimos hablando. Nada sirve si no se controla. Porque además el control no es un control... A ver, vamos a una cosa. Cuando hablamos de control, no estamos hablando de matar a nadie. No estamos hablando de decir, bueno, no, controlamos para castigar. No. El control es al contrario, es para mejorar. Pero yo puedo mejorar lo que he controlado y ya puedo sacar estrategias de control. Equilibrio. Obviamente todos los procesos deben ser equilibrados. Es decir, y para eso, para el crecimiento y adaptación de las estructuras, hace falta que no crezca, es decir, que una estructura organizacional no crezca de una manera desmesurada de un lado y de poca manera en otro. Tiene que haber equilibrio, eso se entiende. Reciprocidad. Y la reciprocidad es fundamental, es decir, yo no voy a, gracias, no voy a ver, aquí está. Si no hay reciprocidad, no hay principio de coordinación posible. ¿Por qué? Porque si alguien gana, es porque espera, es decir, porque la otra parte también espera ganar con esto. Es una manera de decirlo, ¿no? Y esta reciprocidad no solo se da hacia adentro de las organizaciones, también se da hacia afuera de las organizaciones. Si yo con mi proveedor tengo un comportamiento de pago correcto, mi proveedor tiene que darme la mercadería o los servicios que yo le estoy pidiendo en los tiempos que yo se lo estoy pidiendo. Y fundamentalmente continuidad. Yo no hago una organización para que sea una fotografía en el tiempo y después se diluya. Ahora, también sucede con las empresas, fundamentalmente, que se fusionan, y ya saben lo que es una fusión. La fusión, en realidad, es el pez grande que se traga al pez chico. Es decir, esta es una definición académica. ¿Sí? Ojo, pueden ser fusiones que sean de empresas, no solamente el pez grande y el pez chico, es decir, es cierto. Es la reunión de dos o más sociedades preexistentes que pueden llegar a ser, por ejemplo, dos empresas que tienen el mismo nivel, a nivel empresario, la misma fortaleza, a nivel empresario, que decidan acaparar un mercado, ¿no? Transformarse en los monstruos del mercado. Ustedes piensen, nosotros tenemos acá ejemplos, y ejemplos no tan lejanos, si ustedes se ponen a pensar. Telefónica fue tragada por Movistar. Por eso ustedes ahora, cuando es el teléfono de base de la casa, ustedes llaman al 112, le dicen Movistar Hogar. Es decir, Telefónica Argentina fue absorbida por Movistar, pero que a su vez creo que tiene DirecTV y que a su vez no sé qué otra empresa más tiene, pero están fusionadas para brindar todo un servicio de transmisión de TV y comunicaciones como un solo monstruo. ¿Por qué? Porque del otro lado ustedes tienen al grupo Clarín con Fibertel, Cablevisión y
Ay, no, Prisma es la de las tarjetas de crédito, pero es parecido el nombre. Es la empresa esta de internet que les decía. Bueno, ya después me voy a acordar. Bueno, las fusiones son constantes. Y ojo, también lo llaman fusiones, pero también sucede que el pez grande se traga al pez chico, algo que probablemente va a suceder en el marco de esta pandemia, después de la pandemia. Es decir, empresas que estén virtualmente quebradas, que sean absorbidas por otras más grandes, y esto no es una cosa nueva. En el año 1929, en el famoso Martes Negro, ¿no?, donde la bolsa de Nueva York cayeron las acciones de un modo estrepitoso, porque en realidad no había compra y venta. Compra y venta había sido hasta el año, hasta el famoso Martes Negro. Y de repente lo que hubo fue un sobrestock de cosas, de bienes para vender. Es decir, se producían autos a lo loco, se producían, bueno, los electrodomésticos de esa época a lo loco y quedaban en los depósitos porque nadie los compraba, pero no por una cuestión de ¿cómo se llama?, de decisión, era por una cuestión de que no había dinero en la calle. Porque muchos, por ejemplo, tomaban préstamos para comprar acciones. Eso impedía, en familias que pudieran hacerlo, que, no sé, que compraran esos autos, esos bienes. Se provoca el crack de Wall Street, de la bolsa de valores, y entonces todos salen a vender acciones. Y eso, cuando todos salen solamente a vender, las acciones se fueron por el piso. En ese momento hubo empresas que salvaron, es decir, que, digamos, quedaron con capital suficiente para absorber a otras y comprarlas por 2 pesos. Y eso fue el nacimiento de lo que se llamó en ese momento la compañía Gite, por el tamaño que adquiría, y que después se va a transformar en lo que nosotros hoy conocemos como multinacionales. Bueno, a ver, después de esta pandemia, muy probablemente haya muchas empresas que sean adquiridas por otras a un precio de remate. Es decir, eso también nosotros decimos es una fusión. Es una fusión de porquería, pero es una fusión al fin. En el caso de los procesos de fusión, incluso la sociedad controlante, que se llama así, sociedad controlante, es la que impone todos los sistemas. Es decir, no es que la compañía, la sociedad adquirida va a tener sus sistemas y siquiera su gente. La controlante es la que va a decidir todo. También había una modalidad, eso mucho en la década de los 90, mucho en la época del turco infame, que se llamaba, era adquisición, procesos de adquisición. Pero en inglés era el takeover. Y entonces uno tenía un takeover amigable o lo que se llama el hostile takeover, el takeover hostil, donde de repente, digamos, utilizaban las acciones para forzar a adquirir a una empresa y después la destrozaban en pedacitos y vendían los pedazos por partes. Eso acá hubo un grupo, que era un grupo norteamericano que trabajó acá, que se llamaba Grupo Excel, como la planilla de cálculo. Hizo bolsa, por ejemplo, compañías como Habana, Alfajores Habana,
es decir, adquiría las empresas y las rompía en pedazos. Y entonces te vendía, por un lado, los edificios, ponele. Por un lado las oficinas, por el otro lado te vendía maquinaria, por el otro lado te vendía patentes y hacía bolsa las empresas. Bueno, eso más que fusiones, adquisición. Ahora, ¿cuáles son los tipos de fusiones? Fusión pura, como dijimos recién, es por absorción, es decir, el pez grande se come al pez chico. Horizontal, cuando decimos que las empresas tienen la misma potencia económica. Vertical. En el caso de vertical, es formar lo que se denomina una cadena de valor. Es decir, agarrar y tomar toda la cadena de valor. Pónganle, por ejemplo, ¿no es cierto?, que una persona tiene una empresa o tiene campos que producen, yo qué sé, frambuesas. Y hay otra persona que produce empaques. Y otra persona que produce etiquetas. Están todos en la misma zona. Pongámosle como para hacerla más fácil. Entonces, nos sentamos todos y decimos, bueno, vamos a fusionarnos. ¿Para qué? Para tomar toda la cadena de valor. Es decir, yo produzco las frambuesas. Vos, es decir, a lo que le das prioridad absoluta es al empaquetado de las frambuesas. Vos a las etiquetas de las frambuesas las exportamos y dividimos la ganancia. De una manera, ¿no es cierto?, proporcional. Cuando yo de repente hago fusiones verticales, por lo general es para integrar la cadena de valor. Ahora, la horizontal, tanto la horizontal como el conglomerado, en la horizontal, como dije, son pares, digamos, que se unen para tener una mayor cantidad de mercado. Conglomerado, que se puede asociar perfectamente, a lo que se llamó el clúster del mueble del norte de Italia. En realidad, eso terminó siendo un conglomerado, pero en principio fue lo que se llamó una clusterización. ¿Qué significa esto? Pónganle que yo fabrico mesas.